Amén. Los invito a abrir las Santas Escrituras en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, vamos donde quedamos. En el versículo 9 hasta el 19. Juan 12 del 9 al 19. Vamos a leer la palabra del Señor. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que Él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras Él. Amén. Señor, ayúdanos en esta hora a poner nuestro corazón y nuestra atención en tu palabra. Líbranos del tentador, el maligno, que quiere arrebatar la semilla. Como una ave presta en cualquier corazón donde caiga superficialmente tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que lo más importante de nuestra semana está a punto de ocurrir, y eso es escuchar y ser alimentados con el pan de vida eterna. Usa mis palabras, Señor, mis palabras débiles y frágiles, como 5 panes y 2 peces, y alimenta a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, ¿me conceden? Por favor. Son las elecciones, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones? A propósito de las elecciones, a menudo la gente, las sociedades buscan su salvación en la política.
en líderes, en partidos, en programas de gobierno. Ya todos conocen la doctrina de los comunistas, ¿cierto? Ellos ven la doctrina del comunismo, ve el problema del hombre en la diferencia de las clases. Entonces el comunismo promulga que la solución para que lleguemos a ser una sociedad ideal es cortar esa brecha y dar igualdad. Pero también están los del otro lado, que muchas veces ven su salvador en el mercado. Bueno, la gente a menudo busca su salvador en la política. La política ofrece soluciones organizacionales y estructurales a un mundo que en realidad tiene un problema adentro, muy en lo profundo y en el interior. Y es por esa razón que la política no nos puede salvar. Y de hecho nuestro país es un ejemplo, porque en el 2019 la mayoría de la sociedad creyó que la solución era política. Y no hay nada de malo, hermanos, en querer una sociedad justa, en querer vivir en paz. No hay nada de malo en eso. El problema es que la política no puede hacer al hombre lo que realmente es, o fue creado para ser. La política ve la solución solamente en causas externas, pero no va al corazón. Entonces necesitamos más que un nuevo alcalde. A propósito de las elecciones de Ancud. 6 alcaldes hay, pues. Hay hartos. ¿Cuál será? Mis hermanos, ahí están tirando sus opciones, ¿cierto? No nos puede salvar. No nos pueden salvar. No nos pueden salvar. Pero esta cuestión de buscar la salvación en la política es más viejo que el hilo negro, hermanos. Los israelitas, de hecho, también pensaban que su solución era política. Si tan solo no estuviéramos cautivos de los romanos, si tan solo fuéramos un reino independiente, si tan solo... Y cuando eran realmente un reino independiente, ¿qué pasó? El problema no está afuera, está dentro. Así que necesitamos más que un salvador político. Necesitamos un redentor. Alguien que se ocupe del problema que está en el corazón. Juan, a quien hemos venido siguiendo, ahora traslada la escena desde la intimidad de una mesa, como lo vimos en el sermón anterior, desde la intimidad de una mesa a la algarabía de las multitudes. Lo que sigue de Juan, del versículo 9, nos muestra y repite constantemente gran multitud, y las multitudes. Nos traslada Juan. Nos hace visualizar ahora un montón de gente. Precisamente en lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y hay mucha expectación en este pasaje. Los peregrinos, ustedes recuerdan que estamos en la fiesta de la Pascua, en las vísperas de la fiesta de la Pascua. Y los peregrinos venían de todas las regiones a Jerusalén a celebrar la Pascua en el templo. Los peregrinos se preguntaban, ¿y Jesús vendrá a la fiesta? ¿Recuerdan? Capítulo 11. ¿Jesús vendrá a la fiesta? Y luego escuchan un susurro. Ahí viene llegando. Jesús viene a Jerusalén. Entonces hay una gran expectación. Jesús viene. Conjuntamente con Jesús que viene de Betania, Él viene ya con una multitud que lo sigue desde Betania. Entre ellos testigos de la resurrección de Lázaro. Entonces tienes tú a Jesucristo, un poderoso Señor que resucita a muertos, da vista a ciegos, hace un montón de señales y está viniendo a Jerusalén
justo en la fiesta de la Pascua. La Pascua era una celebración que aumentaba significativamente el miedo de las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque la población judía se quintuplicaba en la Pascua por los peregrinos. Y se celebraba ni más ni menos que la liberación de un gobierno extranjero. Era el recuerdo de que Dios los liberó de los egipcios. ¿Cierto? Entonces, el aroma de insurrección se respiraba más fuerte en la Pascua. ¿Por qué? Porque había muchos judíos celebrando la liberación de Dios en el pasado y ellos estaban bajo el yugo de los romanos. Y entonces viene Jesús llegando a la fiesta y todos se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y se responde, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y el pasaje dice, Rey. ¿Se fijaron de eso? Rey de Israel. ¿Cómo estaba la expectación de la gente? ¿Pueden visualizar la escena o no? La fiesta, la cantidad de gente, Jesucristo con 3 años de ministerio, con muchos milagros a cuestas, con una sabiduría impresionante, dejando en vergüenza constantemente a los fariseos, y viene llegando a Jerusalén y salen todos a recibirlo. Y dicen, el rey viene, el rey de Israel ya está aquí, viene llegando. El propósito eterno de la redención de la humanidad está finalmente llegando a la consumación. Jesucristo le quedan nada más unos días para morir. Y desde el principio, y en cada rincón de la historia humana, la pregunta que acechó al ser humano fue, ¿cómo podremos ser salvos? Lo repito, ¿cómo podremos ser salvos? ¿Cómo podremos ser salvos del pecado? ¿Cómo podremos ser salvos de la miseria? ¿Cómo podremos sanar la tremenda grieta que hay entre el Creador y la criatura? ¿Cómo podrá restaurarse la humanidad caída? Y la respuesta a esa pregunta está a punto de contestarse. Porque Jesús viene a Jerusalén. Está llegando el Señor. ¿Cómo se va a restaurar esta humanidad caída? Jesús viene entrando por última vez a Jerusalén. En la fiesta final, como dicen los lolos, el último baile. La última fiesta, por última vez entrando a Jerusalén. Y ya no va a haber más Pascua. Desde esta Pascua ya no va a haber más Pascua. Porque el verdadero Cordero, el Cordero auténtico, está viniendo a ser sacrificado en el altar para salvar al pueblo. Pero no solamente al pueblo de Israel, sino para congregar en uno a todos los hijos de Dios que están dispersos. Y la gente lanza este clamor, Hosana, Hosana, que es una palabra en hebreo que significa salva ahora. Oshia en hebreo es salva y na es ahora. Oshiana es salva ahora. Y la gente está, viene Jesús y la gente está, Hosana, sálvanos, sálvanos Rey, sálvanos Rey. Y Jesús viene entrando, sálvanos Rey. Y están todos gritando, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Rey de Israel viene llegando. Sálvanos, Rey. Sálvanos. Así está. Ese es el ambiente, digamos, para que tengamos un sentido de lo que está pasando. Por lo tanto, el título de este sermón es Sálvanos, Rey.
Porque ese también es nuestro clamor, ¿o no? Sálvanos, Rey. El Rey viene. No podemos olvidar que nuestro bendito Señor Jesucristo, si nosotros leemos con atención los evangelios, Jesús siempre ahuyentó la aclamación popular. Tú ves hoy en día haciendo campañas, ¿cierto? Jesús no era de campañas. De hecho, cuando le querían hacer campañas, Jesús rehusaba la aclamación popular. En Juan capítulo 6, la gente, luego de que Él multiplica los panes y los peces, la gente quiere hacerlo rey. ¿Qué hace Jesús? Se aparta al desierto. En todos los evangelios, cada vez que la multitud quiso darle aclamación, Jesús huyó. Se apartó de eso. Nunca lo aceptó. De hecho, siempre entraba a las fiestas, entró a la mitad de la fiesta, decía. Entró encubierto para que nadie supiera. Y en medio enseñaba. Pero él nunca aceptó la aclamación popular. Pero nosotros en este pasaje vemos un giro inesperado y Jesús, por primera y única vez, y se subraya, eso está subrayado ahí, aunque no esté subrayado, si nosotros leemos los evangelios, esto es un evento particular, único, que Jesús acepta la aclamación popular. Las multitudes celebran su llegada precisamente como una procesión real. No sé si notan ahí que lo reciben ¿con qué lo reciben? A ver. ¿Con qué? Palmeras, ramas de palmeras. Ahí, en los otros evangelios también dice que le ponían sus mantos delante para que pasara. Ramas de palmera, mantos. Eso culturalmente es la llegada de un rey conquistador. De hecho, 400 años antes nos registra el libro apócrifo de los Macabeos. Cuando Judas Macabeo derrotó a las tropas seleucidas y entró a Jerusalén, pasó algo muy parecido a esto. De acuerdo al registro de Macabeos. Judas Macabeo fue recibido así, con palmas, con mantos, como un rey que había reconquistado la ciudad. Entonces Jesucristo es evidente que está siendo recibido como un rey. Ahora, los factores que la gente tiene en mente son la Pascua, la liberación del Imperio Romano y el Mesías. La salvación que la gente quiere es política, ¿o no? De hecho, por eso es un recibimiento tan popular. Lo que la gente espera de Jesús es que sea un rey que reconquiste Israel, un Mesías que los libere de la cautividad de los romanos. Y lo más interesante de este pasaje es que Jesús acepta la aclamación. Jesús nunca la aceptó en el ministerio, pero aquí sí. Y eso es muy curioso. Jesús está aceptando la aclamación pública, pero Él la acepta en sus propios términos. Él viene a salvar, ¿o no? Pero no de Roma. Él es Mesías y viene en el nombre del Señor, solo que es un Mesías que viene a morir. El Señor no viene montado sobre un caballo, sino sobre un asnillo. Y todo lo que aclaman de Él es cierto. Pero no es como la gente lo piensa. ¿Se entiende? De hecho, la aclamación de la gente es una referencia al Salmo 118, versículos 25 y 26, que justo se cantaban en la fiesta de la Pascua. La gente está citando el Salmo 118.
Versículo 25 dice en el original: Aná, Yevá, te rogamos, Jehová, Oshia, salva, na. Salva ahora. Te rogamos, Jehová, salva ahora. Así dice el versículo 25 del Salmo 118 en el original. ¿Y qué está diciendo la gente? Oshia, na. Salva ahora. Te rogamos, sálvanos, sálvanos. Y el versículo 26, ¿qué dice el versículo 26 del Salmo 118? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo 13? Bendito el que... La gente está citando el Salmo 118. Está diciendo, salva ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Todo lo que ellos aclaman es cierto. Él viene a salvar. Él viene en el nombre del Señor y Él es el Rey. Pero no como la gente lo piensa. Este episodio de la entrada triunfal está repetido en todos los evangelios. Sin embargo, cada evangelio le da un énfasis particular a la entrada triunfal. Y yo pienso que Juan, en la forma en cómo escribe la entrada triunfal, él quiere recalcar que lo que pasó ahí fue un cumplimiento de las Escrituras. Porque el versículo 16 de Juan 12 dice que los discípulos no entendieron lo que estaba pasando, pero que después lo entendieron. Y entendieron que eso se había cumplido, las cosas que estaban escritas se habían cumplido en Jesús. Y en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, se prometía un rey que iba a venir. Desde Génesis 49, cuando Jacob da la bendición a sus 12 hijos, cuando Jacob da la bendición a su cuarto hijo, llamado Judá, en Génesis 49, verso 10, Jacob dice, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es eso? ¿Qué es cetro? Reinado. Y luego dice, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. De hecho, es comúnmente sabido que los reyes, ¿de dónde vienen? Los reyes de Israel vienen de la tribu de Judá. ¿De qué tribu era Saúl? Benjamín. ¿Duró? No, duró. El rey que le siguió, ¿quién fue? David. ¿Cierto? ¿David de qué tribu era? De Judá. En 2 Samuel capítulo 7, Dios le hace una promesa, un pacto a David. Y le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando tú mueras, David, le dice Dios, levantaré a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Es decir, Dios prometió a David que iba a venir un descendiente que iba a reinar, ¿por cuánto? Para siempre. Que su reino no iba a tener fin. Esa fue la promesa de Dios a David. Y de hecho, de esto también nosotros vemos en los salmos y en los profetas. Por ejemplo, Salmo capítulo 2, versos 6 y 7. Dice, pero yo he puesto mi rey en Sión, mi monte santo. Yo publicaré el decreto, Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esa es una referencia a 2 Samuel capítulo 7, donde Dios le dice a David, yo seré a él padre, este descendiente, yo seré el padre y él va a ser mi hijo. Salmo 89, hice un pacto con mi elegido, he jurado a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones.
Salmo 110, el salmo más citado en el Nuevo Testamento, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es señal de un rey. Siéntate a mi diestra, a la diestra de Dios, hasta que los enemigos del rey sean puestos por debajo de sus pies. El profeta Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se le llamará a su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un renuevo de sus raíces florecerá y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ezequiel capítulo 37. Y mi siervo David será rey sobre ellos. Es una promesa de Ezequiel. David había muerto 100 años antes de Ezequiel. Y Ezequiel está diciendo que el rey va a ser mi siervo David. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, ¿recuerdan esa promesa? ¿Esa profecía? Pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña de la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y la última profecía del rey en el Antiguo Testamento está precisamente en Zacarías 9:9, que se cita en este texto. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde. Y montado, ¿sobre un caballo? No. Y montado, dice Zacarías 9:9, sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Estos son algunos textos, hay más. Podría pasar toda la hora citando nada más textos de profecías del rey que iba a venir. Vaya un momento a Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. ¿Quién lo puede leer? Lucas 1, del 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si se dan cuenta, ahí en el versículo 32, dice: será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esa era la promesa a David. Yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y luego dice: y el Señor Dios, o sea, el Padre, le dará el trono ¿de quién? De David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. El énfasis del texto de Juan es que todas las profecías del Antiguo Testamento referentes al rey venidero se cumplen en Jesús de Nazaret. Se cumplen en él. Necesitamos un rey que nos libere. Pero no que nos libere del poder cautivo de los romanos, sino que nos libere de la cautividad de Satanás, que nos ha esclavizado a través de la tentación y la mentira. Necesitamos un rey que nos sujete a sí mismo, pero no por la fuerza,
sino a través de cuerdas de amor. Necesitamos a alguien que quebrante el yugo de nuestro enemigo sobre nuestra cerviz y que nos gobierne como un buen pastor, que nos defienda y venza a todos sus enemigos y a los nuestros. Urgimos un rey que aplaste la cabeza de la serpiente antigua que nos cautivó. Satanás nos cautivó a través de la tentación y la mentira y nosotros caímos redonditos. Pero ¿saben qué? Una vez que nosotros estamos esclavizados por Satanás, nosotros besamos nuestras cadenas. Necesitamos a alguien que nos libere. Alguien que derrote a Satanás. Alguien que derrote nuestro pecado. Urgimos de un rey que aparte de nuestros hombros la pesada carga de la culpa y descargue en nuestras manos de los cestos. En esa expectación de necesitamos un rey, el pasaje nos dice, el rey está llegando. Ahí viene el rey, viene llegando. Entonces la gente comienza a decir, Hosana, sálvanos, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahí viene el Rey de Israel. Como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí está tu rey viene a ti, manso, montado sobre un pollino, un asnillo, un burro joven. Y aunque la multitud no entiende lo que está diciendo, su clamor, hermanos, el clamor de la multitud es el clamor de toda la humanidad. Sálvanos, sálvanos. ¿A poco no era tu clamor? Me salió lo mexicano, ¿a poco? Sálvanos. Te necesitamos, sálvanos. Y efectivamente Jesús, cuyo nombre significa Salvador, viene a salvarnos, pero no de un poder político, nos viene a salvar del poder esclavizante de nuestro pecado, nos viene a salvar de nuestra miseria, nos viene a salvar del despiadado Satanás y de la muerte segura. Jesús es nuestro Salvador. Y aquí está llegando el Salvador del mundo. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo has llegado hoy a este lugar? ¿Has llegado necesitado? ¿Cuál es tu necesidad? Si tú tocas tu corazón, y ¿cuáles son los latidos que está necesitando tu alma en este día? ¿Tú sabes que Jesús es el Salvador de cada una de nuestras necesidades? Si tú estás en aflicción, ¿quién te puede salvar de tu aflicción? Si tu vida está en vacío y sin sentido, ¿quién te puede salvar de tu sinsentido? Si estás esclavizado al pecado, ¿quién te puede salvar del pecado? Es necesario, entonces, que el mismo clamor que tuvo la multitud, también lo tengamos nosotros. Y digamos, sálvanos, sálvame Jesús, sálvame que perezco, sálvame de mis pecados, sálvame de mis enemigos, sálvame de mis aflicciones. Fíjense que el texto que cita en Zacarías dice, no temas, hija de Sión. Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus temores? ¿Cuál es el temor de tu corazón?
Tenemos que pedirle al Señor que nos salve en todo sentido, en nuestra alma, pero también en nuestro cuerpo. No le podemos decir al Señor, sálvame de mi ansiedad. Sálvame de mi corazón frustrado. Sálvame de mis adicciones. Sálvame que estoy afligido, como dice el Salmo 118. Cuando estaba en angustia, invoqué al Señor y Él me salvó. ¿Cuál es la necesidad que traes hoy a tu corazón? Cualquiera sea, este texto nos invita a mirar al Rey y decirle, sálvame, Rey. Ellos no lo entendían, pero nosotros sí lo entendemos. Nosotros sí entendemos qué tipo de Rey es. Entonces tenemos que mirarlo y decir, Hosana, sálvame ahora, no mañana, sálvame hoy. Bendito el que viene en el nombre del Señor. No temas, hija de Sión. Al clamar Hosana, estamos reconociendo nuestra necesidad de ayuda y de salvación. Solo aquellos que necesitan y saben que necesitan ser salvados son los que dicen Hosana. Pero si tú piensas que tu vida está llena, que no necesitas nada de Dios, ¿puedes clamar Hosana? ¿Puedes tomar la medicina si no sabes que estás enfermo? Reconoce tu necesidad de ayuda y de salvación de Dios. ¿Qué es? ¿Un problema? ¿Una aflicción? ¿Un enemigo? ¿Te están calumniando? ¿Son tus pecados? ¿Necesitas santidad? Mira al Rey y dile, sálvame, Rey. Salva, Rey. Te necesito. El clamor de salvación es un clamor de ayuda y de desesperación, de no puedo hacerlo yo. Te necesito a ti. Interviene directamente y profundamente en mi vida hoy, ahora. Sálvame hoy. Salva ahora, Señor. Entendemos nuestra condición humana que está llena de limitaciones, de pecados, de problemas, de desesperanza. Y Hosana es un llamado a Dios para que intervenga en nuestras vidas. Pero solo los que saben que están necesitados pueden clamar Hosana. ¿Ustedes recuerdan a los uruguayos en los Andes? Hay varias películas, salió una hace poco, La Sociedad de la Nieve. Ellos nada más escuchaban como un sonido de helicóptero, aunque no veían, y salían todos desesperados. ¡Aquí estamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí estamos! ¡Necesitamos que alguien nos saque de aquí! Y clamaban en desesperación porque conocían su necesidad. Y eso es lo mismo para con nosotros. Para poder clamar por ayuda, por salvación, por la intervención de Dios en nuestras vidas, tenemos que ser conscientes de que lo necesitamos. De que estamos desesperados sin Él. De que si Él no interviene, estamos perdidos. Como los uruguayos perdidos en los Andes cuando escuchaban los helicópteros. De la misma forma nosotros hoy día. Si estamos escuchando la palabra de Dios y el Rey, al Rey que está acá, ¿qué vas a hacer si el Rey está aquí? Tienes que clamar a Él para que te salve. Tienes que pedirle ayuda y liberación. También en momentos de dificultad o desesperanza, Hosana se convierte en un grito de refugio. Nos recuerda que aunque las circunstancias sean difíciles, podemos acudir a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha nuestro clamor y responde por gracia. Solo Él puede salvarnos, hermanos.
Lo que sea que necesites, lo que sea que necesites, solo el Rey te puede salvar. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y el Señor salvará nuestras almas y también nuestros cuerpos. No te dé vergüenza si estás en una aflicción, si tu corazón realmente quiere y necesita liberación de algún problema, clamar al Salvador para ayudar. Ay, no, esto es muy trivial. Es muy trivial que ore al Señor para que me dé hijos, porque soy estéril. ¿Recuerda a Ana? Ella derramó su corazón al Señor y dijo, sálvame. ¿Y qué pasó? Dios escuchó su clamor. Si estás enfermo, si estás en un problema, si tu problema es laboral, circunstancial, no temas clamar al Rey. Pide una audiencia real y derrama tu corazón a Él y Él va a escuchar tu clamor. Vamos por un momento al Salmo 118 que leímos y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer este salmo como fue escrito para ser leído. Vamos a leer de los versos 1 al 4, 118, Salmo 118, y yo voy a leer la primera parte de cada versículo y ustedes van a leer la segunda parte. La segunda parte siempre habla de que para siempre es su misericordia. ¿Ok? ¿Se entendió? Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel. Diga ahora la casa de Aarón. Digan ahora a los que temen a Jehová. Mira el versículo 14. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Verso 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Que diga ahora la iglesia presbiteriana de Chiloé. Amén. Para siempre es su misericordia. Para siempre es su amor. Él es nuestro Salvador. Él tiene una disposición para salvarnos en cada momento que estemos angustiados o afligidos. Fíjate el versículo 5. Desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Jah poniéndome en lugar espacioso. ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu necesidad? Aquí está el Rey. Pídele, ruégale, dile, sálvame. Y si has recibido la salvación, entonces alégrate, ¿o no? Como dice Zacarías, alégrate, hija de Sión. Aquí está tu Rey. Justo, salvador, manso, humilde. Alábalo. Si tu Rey ha venido y te ha salvado, entonces nuestra respuesta es la alabanza a ese Rey, la gratitud. Porque el miedo que teníamos ha sido disipado.
La enfermedad ha sido sanada. El pecado ha sido perdonado. El vacío del corazón ha sido llenado y saciado con su amor. ¿A cuántos, me pregunto yo, de nosotros, estando en un momento de profunda tristeza y angustia, el Señor te sacó al lugar espacioso? Dígame si ha sido así. Para siempre es su misericordia. Aquí está el Rey. Aquí está el Rey. Para siempre es su amor. Para siempre durará en nuestras vidas su gracia. Entonces, alábelo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es muy necesario y conviene a la casa del Señor adorar y bendecir, agradecer constantemente por cada liberación, por cada cosa que el Señor nos escucha y nos responde. Conviene alabarlo y darle gracias. El Rey viene a Jerusalén y el Rey es humilde. No viene sobre un caballo, viene sobre un pollino. Halló Jesús un asnillo, dice la Escritura, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. Aquí está tu Rey, manso, montado sobre un pollino de asno. No sobre un caballo, hija de Sión, sino sobre un asnillo. No con un ejército para derrotar por la fuerza, sino sobre un asnillo para conquistar a través de su amor sacrificado. No ofreciendo guerra y destrucción, sino los términos de paz del cielo. Qué paradoja que el Rey del universo, en lugar de estar vestido de pompa, de oro, de púrpura, de carmesí, sea humilde. Ustedes ya saben que los grandes de este mundo se les ofrece servicio y obediencia, ¿cierto? Ser grande de este mundo implica tener hartos servidores. Pero Jesús nos enseñó y nos dijo: no será así entre vosotros. El que quiera ser el mayor va a ser el servidor de todos. ¿Y sabes por qué es ese principio del reino? Porque el Rey vino no a ser servido, sino a servir y a entregar su vida por muchos. De hecho, este principio de el Rey que sirve se da, lo vamos a volver a tocar en el capítulo 13 de Juan, cuando lleguemos ahí. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, se despojó, se humilló hasta lo sumo y tomó forma de siervo. Es un Rey humilde que trae los términos de paz. ¿Quieres paz con Dios? ¿Quieres paz con Dios? No puedes obtenerla a través de ti mismo. Necesitas un Rey. El Rey viene humilde. Y la pregunta, el Rey viene a salvar, pero ¿cómo nos va a salvar? Mi último punto, el Rey viene a morir. El Rey viene a morir. El Rey viene a Jerusalén como... Y esto es interesante porque en la Pascua los corderos venían desde fuera de
de Jerusalén, específicamente venían desde Belén, y eran traídos, los sumos sacerdotes iban a Belén. Había un lugar donde se preparaban especialmente a los corderos en Belén, y los corderos eran traídos a Jerusalén. Y era como una procesión. De hecho, un comentarista, diciendo esto, dice que el pueblo, cuando venía entrando el cordero del sacrificio, decía: Hosana al cordero. Ahora visualiza la escena, a Jesús entrando y la gente diciendo: Hosana. El cordero final, el cordero pascual. Porque convengamos que está entrando al lugar donde lo odian y lo quieren matar, ¿o no? Y Jesús viene voluntariamente a morir a Jerusalén. Y hay algunas cosas de su pasión que me gustaría tocar, que tienen relación con que Él es el Rey. Primera cosa, cuando Jesús fue crucificado, se escribió su causa en la cruz. ¿Es el letrero que había? ¿Qué dice ese letrero? INRI. Eso significa Jesús Nazarenus Rex de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y a pesar de que la gente escribió eso burlándose: ¿ese es tu rey? Mira a tu rey, aquí está tu rey, lo matamos, lo estamos torturando a tu rey. Y aunque fue una burla, ese letrero proclamó la realidad y la verdad de su misión. Colgado en la cruz, Jesús Nazareno, el Rey, salvó a la humanidad. Increíble, ¿no? ¿No se suponía que el rey tenía que venir en un caballo a derrotar a sus enemigos? El rey fue puesto en una cruz y precisamente a través de su muerte Él vino a salvar. Su verdadera grandeza real no se encuentra en su pompa, sino en su amor sacrificial. Su coronación no fue con diadema, con corona de oro, con corona de plata. Fue coronado con espinas. Y en lugar de ser vestido de púrpura y carmesí, el rey fue desnudado. En lugar de ser reverenciado, fue azotado y fue herido. En lugar de recibir alabanzas, recibió burlas y escupos. Sus manos no fueron besadas. ¿Has visto cómo besan las manos del Papa? Sus manos no fueron besadas, sino que fueron atravesadas. Como en el siglo V, un romano se burlaba de un cristiano e hizo una caricatura que hasta hoy permanece. Eso se encontró, que estaba la cruz, había un burro, un hombre con cabeza de burro en la cruz, y abajo una inscripción que decía: Anaximandro adorando a su Dios. Era una burla para un cristiano llamado Anaximandro, porque ¿cómo rayos adora a alguien que fue crucificado? Si fue crucificado, fue torturado, lo matamos. Pero justamente, hermanos, justamente fue esa muerte la que nos salvó. El Rey está salvándonos a través de su sacrificio, entregándose en nuestro lugar, entregándose por nuestros pecados, cargando Él voluntariamente todos nuestros pecados. No se sentó en un trono de mármol, sino que fue colgado voluntariamente de una cruz. Cristiano, este es tu Rey. ¿No es irónico que adoremos a alguien que fue crucificado?
Anaximandro adorando a su Dios. Pero justamente así fue como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque Él fue humillado y crucificado por nuestra causa. Entregó su vida por un rebelde como tú y como yo, para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna y entres en su reino. Sin embargo, el Rey ya no está crucificado, sino que fue exaltado. Y la muerte no le pudo retener. Se levantó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Y volverá por segunda vez. ¿Ustedes sabían eso? Y ya no va a venir sobre un asnillo. Ahora va a venir sobre un caballo blanco que tiene una inscripción: fiel y verdadero, el Verbo de Dios. Todo aquel que le confiesa como su Señor y como su Salvador será salvo, porque está escrito: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero en ese día Él vendrá para juzgar a sus enemigos. Entonces, hoy está la oportunidad de rendirse al señorío de Cristo y de rendirse a su reinado. Él no viene a conquistarte por la fuerza, querido amigo. Él no viene a decirte, haz esto, sino Él te atrae con cuerdas de amor. Él es un rey que te sujeta a sí mismo, diciéndote: mira lo que hice por ti, te amo, ven a mí, sométete a mi palabra, sométete a mi amor. Y yo te voy a defender de todos tus enemigos. Entréguele su vida. Y qué maravilloso es esto, las últimas palabras que dijeron los fariseos: mirad, el mundo se va tras él. ¿Acaso eso no es cierto? En China, en América, en África, en Oceanía, todos adoran un nombre: Jesús de Nazaret, nuestro Rey y nuestro Salvador. Yo no sé cómo llegaste hoy día, pero ahora te invito a orar. Y haz de este clamor: Hosana, sálvame, aplícalo a tu necesidad actual. El Rey está aquí y Él ya no viene, en este momento, Él no viene en un burro, Él ya lo hizo, pero el Rey ahora desciende a través de su Espíritu Santo en el corazón de cada uno. Y si tu Rey está aquí, pídele una audiencia, háblale, clama a Él. Si estás en angustia, el Señor va a responder tu clamor. Tengamos un tiempo de orar y de clamar a nuestro Rey.